Pero era un hueco miedosal. No se atrevía a tocarlo, así que Los su robots madre han lo llegado a nuestra vida y acarició. lo han hecho para quedarse. Es evidente que tenemos que ser capaces de manejar esta tecnología de una manera sencilla sin tener que tener un máster en ingeniería. Existe un área dentro de la ciencia de la computación que se llama la interacción humano-máquina, que se encarga precisamente de hacernos más fácil el acceso a estas nuevas tecnologías. Dentro de este área de la interacción humano-máquina, pues existe una subárea que se encarga en particular de la interacción de los humanos con los robots. ¿Cómo os puedo explicar un poco de manera sencilla de qué estamos hablando? Todos hemos tenido la experiencia de llamar a un servicio técnico por teléfono y nos ha respondido una máquina diciendo: si quieres tal cosa, pulsa 1, si quieres tal cosa, pulsa 2. Y en el pulsa 3 ya nos hemos hartado y hemos dicho, por favor, que nos pongan por un ser humano. Bueno, pues estas técnicas de interacción humano-máquina lo que pretenden fundamentalmente es que esto no pase, que podamos tener una relación con las máquinas de manera natural, que nos podamos expresar en el lenguaje natural y que las máquinas nos den una respuesta que al fin y al cabo nos solucione el problema. En esto se centra un poco la investigación de la que vamos a hablar en este vídeo. Se trata de la generación inteligente de gestos por parte de un robot basado en el discurso. En particular lo vamos a ejemplificar con un robot que nos está contando un cuento infantil. De manera que, según el texto que esté el robot diciendo, va generando una serie de gestos de manera automática que hacen que esa comunicación del cuento sea muy amigable. Normalmente en este tipo de interacción humano-robot a través de gestos, la investigación se ha centrado fundamentalmente en los gestos de la cara y en la comunicación oral. Fundamentalmente porque los gestos de las manos, brazos, torso, etcétera, son muy pesados de hacer. Para que os hagáis una idea, programar un robot para que haga un gesto, un baile, que se señale la cara, etcétera, etcétera, se hace de la misma manera que se hacen las películas de animación con muñequitos de plastilina, es decir, hay que hacerlo prácticamente frame a frame, con lo cual esto es no solo pesadísimo, sino que tiene un coste de tiempo muy alto. Lo que hemos conseguido con esta investigación es que tú puedes meter cualquier texto, en particular ha sido en este caso un cuento, y el robot de manera inteligente va seleccionando de una librería de gestos y va interactuando con la persona que está oyendo el cuento de una manera más o menos natural. Evidentemente queda mucho por hacer, es una primera aproximación, pero el camino que se abre en esta investigación evidentemente va a facilitar mucho que la interacción con el robot sea de una manera muy natural y además va a reducir muchísimo, muchísimo el tiempo de desarrollo de aplicaciones. El procesamiento del lenguaje natural es un área de la inteligencia artificial que se encarga del tratamiento de los textos escritos en lenguaje natural, es decir, en lenguaje humano, y que combina dos grandes áreas de conocimiento como son las ciencias de la computación y la lingüística aplicada. Las tecnologías del lenguaje están muy relacionadas con las tareas que utilizamos día a día, como puede ser, por ejemplo, el acceso a la información en Internet o en redes sociales. Cuando realizamos este tipo de tareas, hay procesos de clasificación automática de textos, de extracción de información, de recuperación de información, de generación automática de resúmenes, sistemas de recomendación. Todas ellas están englobadas en lo que conocemos como técnicas de procesamiento del lenguaje natural o tecnologías del lenguaje. Además, en la actualidad hay tres grandes áreas que, en mi opinión, van a dirigir la investigación en los próximos años, que serían la robótica y, en general, la interacción humano-robot o humano-computador, el data science y big data, entendido como la extracción de conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos, y el procesamiento del lenguaje natural. En este proyecto combinamos las tres y, fundamentalmente, la robótica y el procesamiento del lenguaje natural. Las tecnologías del lenguaje, entonces, tienen un acople perfecto o muy necesario en el mundo de la robótica. Hoy en día ya estamos comunicándonos y ya estamos pidiéndole a Siri, al sistema Siri de Apple o a la interfaz Alexa de Amazon para
comunicarnos mediante voz y pedirles que nos anulen una cita, que nos reserve un vuelo, que nos ponga una música en nuestro playlist, y eso todo lo hacemos utilizando por debajo, aunque nosotros no nos demos cuenta, técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Por lo tanto, tenemos que estar preparados en los próximos años en el desarrollo de este tipo de técnicas para no solo la comunicación con el robot o con las máquinas, sino en la vuelta, en que cuando desarrollemos mejor la generación de lenguaje desde las máquinas, la interacción sea lo más amigable posible. Pero era un poco miedoso. Temía a las brujas. Los extraterrestres y los payasos. Se jugaba con la pelota. La gesticulación es fundamental en la robótica para hacer una interacción más fluida. A la hora de abordar este problema, debemos tener en cuenta que un robot puede realizar distintos tipos de gestos. Gestos de tipo colaborativo o que requieren una respuesta, como por ejemplo ofrecer la mano, gestos para realizar una serie de indicaciones, como por ejemplo señalar, u otro tipo de gestos que simplemente requieren una interacción con un objeto físico. Además, existen otro tipo de gestos sincronizados con el lenguaje que podemos llamar gestos coverbales. Entre estos últimos podemos distinguir entre gestos de la retórica, que se suelen usar para acompañar al discurso, como por ejemplo los gestos que podríamos hacer a la hora de enumerar una serie de argumentos, o gestos, que tienen una relación con el significado de las palabras y que normalmente se emplean para matizar o aclarar distintos conceptos. Por ejemplo, un ejemplo de ello sería señalarse la cabeza para indicar, ¿vale?, y para expresar que, por ejemplo, tengo jaqueca, o realizar una serie de acciones para indicar que se está bebiendo mientras se está hablando de ello. Esta investigación se centra en ese último tipo de gestos relacionados con la semántica. Bueno, todos estos gestos al final hay que programarlos, ya que el robot necesita una serie de directrices, ¿vale?, para indicar la secuencia de movimientos que va a ejecutar. Nosotros en esta investigación estamos usando una librería que contiene más de 200 gestos ya definidos. Bueno, ¿y cómo vamos a indicar qué gestos se deben realizar para una frase dada? Bueno, pues tradicionalmente se ha venido usando una serie de disparadores, es decir, el robot contiene una lista de palabras a las que tiene asociado un gesto, de forma que en una misma frase él busca esa lista de palabras y si encuentra alguna de ellas, al pronunciarla, ejecutará el gesto asociado. Por ejemplo, si el robot pronuncia la palabra malabares, y esa palabra está contenida en esa lista de disparadores, el robot realizaría el gesto asociado, que en este caso podría ser hacer malabares. Esta investigación lo que propone es explorar el uso de técnicas de lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural, para intentar tratar de encontrar nuevas palabras que activen esos gestos, sin que coincida exactamente con esos disparadores. La similitud semántica es un concepto ampliamente estudiado dentro del procesamiento del lenguaje natural, tanto para la definición de métricas que nos permiten saber si las diferentes técnicas de procesamiento del lenguaje natural están funcionando o no correctamente, como para, por ejemplo, el saber si dos textos son parecidos. Se utiliza el concepto de similitud semántica y como primera aproximación tenemos la similitud basada en el léxico, en las palabras. Es un ejemplo muy sencillo. Si nosotros tenemos dos documentos y las palabras contenidas en cada uno de ellos tienen sentido o significado similar, podemos considerar que el sentido o el significado de los documentos será el mismo. La similitud léxica es
el nivel más bajo y la aproximación primera que hay que usar para el análisis de la similitud. Y es el que nosotros aplicamos en esta experimentación. Usamos simplemente la morfología de las palabras y también el siguiente nivel, que sería el gramatical. Obviamente el procesamiento del lenguaje natural tiene niveles superiores de análisis, como pueden ser el sintáctico, el semántico e incluso el pragmático, que también permiten definir funciones de similitud. Fundamentalmente, y nosotros vamos a centrar en eso, hemos estudiado dos grandes enfoques dentro de la similitud semántica. El basado en WordNet o bases de datos léxicas, que no son más que relaciones de términos o conjuntos de términos con una serie de relaciones, tanto de hiponimia como hiperonimia, es decir, palabras que están englobadas en el significado de otras o que engloban el significado de otras. Por ejemplo, un insecto es un hipónimo de un animal y el animal es un hiperónimo de insecto o de mamífero. Basado en estas estructuras léxicas se definen diferentes funciones de similitud. También hay otra aproximación que está aplicándose últimamente con gran éxito, que son aproximaciones basadas en semántica distribucional y que están basadas fundamentalmente en estadística, y que parten de la hipótesis de que aquellas palabras que aparezcan en contextos similares van a tener significados similares. Esto hasta ahora se ha utilizado, pero ahora que tenemos gran cantidad de datos y enlaza con lo que comentábamos antes de el Big Data y las grandes cantidades de información y el análisis y extracción de conocimiento de toda esta cantidad de información, ahora tenemos en la web mucha información que podemos utilizar para representar la semántica de las palabras. Tenemos toda la información, por ejemplo, de Google News, tenemos toda la información contenida en Wikipedia, tenemos las transcripciones de las sesiones del Parlamento Europeo. Gracias a todo ese enorme volumen de datos podemos generar representaciones adecuadas y encontrar, como decía, aquellas palabras que comparten en sus apariciones en los textos, comparten vocabulario y por tanto asumimos que tienen una semántica similar. Basado en esto, hemos desarrollado un sistema inteligente de selección de gestos para el robot. Lo que va a hacer el robot es, ante una entrada de textos, ante un texto de entrada, perdón, va a buscar aquella palabra más similar, que tenga una semántica similar a palabras disparadoras de un conjunto de gestos que él tiene asociados, que él tiene preprogramados. Si él encuentra una palabra que está semánticamente relacionada con alguna de estas palabras asociadas a uno de sus gestos que él conoce, entonces la lanzará. Lo que pretendemos en última instancia es encontrar para cada gesto cuáles son las palabras semánticamente más relevantes. Por ejemplo, en este caso, en vez de lanzar únicamente el gesto, hacer malabares, a la hora de pronunciar la palabra malabares, lo que intentamos es que cualquier palabra que tenga una relación con el significado de ese gesto sea susceptible de lanzar ese gesto, como por ejemplo malabarista, payaso, circo, espectáculo. El objetivo de esta investigación es intentar adaptar de la mejor forma posible al diálogo un conjunto de gestos que tengamos en un momento dado. Le asustaban las estrellas e incluso los pájaros. En el desayuno esperaba un estallido del microondas al calentar la leche. Esta pequeña demostración que habéis visto de este pequeño cuento contado por el robot Nao y gesticulado de manera más o menos natural es una primera aproximación a la solución final del problema que queremos llegar, que es que la interacción del humano con el robot sea de la manera más natural posible. Evidentemente habéis visto que quedan todavía algunos fallos, hay algunas cosas que el robot, el gesto no es el que precisamente tendría que ser, pero evidentemente queda todavía mucho que poner dentro del sistema para que la semántica, la retórica, etcétera, etcétera,
tenga un papel importante dentro de nuestra arquitectura. Esta investigación ha sido el fruto de la colaboración entre el Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos y el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, en el que hemos combinado técnicas de robótica autónoma y de procesamiento de lenguaje natural. El resultado ha sido pues, un enfoque multidisciplinar para este problema, que evidentemente es un problema que hasta ahora no se había abordado de esta forma dentro de la robótica, y abre un nuevo campo, pone una primera piedra para que en un futuro esta interacción entre el humano y el robot sea de la manera más natural posible y nos permita un acceso fácil a la tecnología.